puede ser un acto de elocuencia, un acto de saber exponer una narración o un tema, pero no me gustaría que en esta mañana fuera así, sino que fuera que el Espíritu de Dios tocara nuestras vidas, conforme a lo que Él tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Y para ello vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos tiempos que hemos tenido de retiro, Señor. Te damos gracias por tu iglesia y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, en esta mañana, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que tú toques nuestra vida, Señor, conforme a lo que tú quieras hacer en ella, Señor. No queremos, Señor, te pedimos que en estos instantes no queremos que haya nada nuestro que impida que tu palabra venga a nuestras vidas, Señor. Rompe toda barrera intelectual, emocional, aprendida o que haya en nosotros, Señor, para que tu palabra verdaderamente toque todo nuestro intelecto y nuestras emociones. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Como sabéis y como se ha dicho, el lema del retiro ha sido de la ruina a la restauración. Y creo que tenía que haber faltado una predicación más, en la que el título tendría que ser El pueblo sin visión perece. Porque el pueblo que no tiene una visión clara de lo que es aquí en la tierra, de lo que Dios demanda de la iglesia en la que está asistiendo, porque sabes una cosa, cada lugar tiene una visión determinada por Dios. Aquí en el barrio de Gracia está la iglesia de Verdi, está la iglesia de Teruel, está la iglesia Ebenezer, que significa piedra de ayuda, y está la de Travesía de San Antonio, que más o menos yo sepa, seguramente habrá algunas más. Y sabes una cosa, cada iglesia, a cada responsable de iglesia, Dios le da una visión determinada. Una visión que viene con el llamado de Dios para efectuar la obra a la cual Dios ha llamado a cada responsable de la iglesia. Es decir, para que lo podamos entender, a Moisés Dios le dio un llamado para sacar a la tierra de la esclavitud y de la opresión de Egipto. Y después tuvo un sucesor. Moisés no pudo acompañar, no pudo entrar. Pero el sucesor fue el encargado de conquistar la tierra prometida. Fueron dos facetas muy distintas y en la cual cada uno de ellos tenía un llamado distinto de parte de Dios. Y así pasa en todas las iglesias. Incluso cuando un pastor se retira o un pastor se lo lleva al Señor, el otro que llega viene con una visión diferente, no igual al pastor anterior. Y esto yo quiero que lo podamos entender, porque esto es importante. Porque unos son llamados a sacar y otros a conquistar. Y con este ejemplo vamos a leer un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. He estado mirando muchas traducciones, porque sabéis que me gusta mirar mucho, para ver cómo yo lo entiendo. Proverbios 29, capítulo 18. Y me gusta hacer esas comparaciones porque necesito, en mi simplitud, llegar a comprender. Entonces yo ahora voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, que dice lo mismo que la Reina Valera del 60 o la del 77, pero lo matizo de una manera diferente, ¿vale? Voy a leerlo. Dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Y para así, aún me gustaría entenderlo más, y he utilizado la Nueva Traducción Viviente, que dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre.
Amén. Y el que obedece la ley de Dios es una persona que es bendecida. Y la verdad es que me gustaría empezar diciendo lo que Dios puso en nuestro corazón para este retiro y para este año que estamos en él, pues comenzando, como decirlo. Y es que nuestra iglesia, donde estamos, necesita un cambio. Y muchas veces no nos damos cuenta de cuál es nuestra posición o de cómo estamos. Y creyendo que todo está bien, que todo es perfecto, nuestro corazón puede estar siendo una ruina. Pero claro, ¿cómo me voy a dar yo cuenta? Si la Biblia me dice que engañoso es el corazón, entonces mi corazón me puede engañar a mí. Pero lo que no me puede engañar es la palabra de Dios. Lo que no me puede engañar es la dirección de Dios, porque Dios es el que mueve los corazones. Y mira, voy a decir los temas de los que se ha predicado. Se predicó, empecé yo las tres primeras predicaciones y siguió Ángel con las tres finales. Y el título que yo tenía en primer lugar, Dios es el que mueve los corazones, y lo cambié porque me pareció más correcto. Cambiarlo por Dios es Dios y tiene el control de todo. Segunda predicación fue la colocación de los cimientos. La tercera predicación trató el enemigo nunca duerme, tú sí. Cuarta predicación, empieza la restauración. Quinta predicación, vuelta a las raíces. Y la última predicación, no es oro todo lo que reluce. Y en esta mañana, a pesar de que vimos todo esto, quiero deciros que un pueblo sin visión perece. Es decir, nos podemos perder, nos podemos ser religiosos, y una iglesia determinada se tiene que poner metas que tienen que estar muy claras en la mente de los hombres. No podemos decir, yo soy salvo, vengo a la iglesia y es todo. No, no. Eso es el comienzo de la vida de un creyente. Un creyente, el que va a ser un creyente, nace de nuevo por la gracia y misericordia de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y empezamos a caminar nuestro destino, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Pero en ese tránsito no podemos limitarnos a decir, yo ya soy un hijo de Dios y ya está. No, en ese tránsito, en ese andar tenemos que aprender, tenemos que ayudar, tenemos que ayudarnos los unos a los otros y recordar, sobre todo esto, recordar de dónde Dios nos ha sacado y hacia dónde vamos. Que no vamos a permanecer aquí eternamente, sino que somos peregrinos, que en cualquier momento Dios nos puede llamar a nuestra morada celestial, que no hay que tener miedo a la muerte, porque la muerte es tan solo un tránsito hacia algo mucho mejor, y que estamos llamados para ser luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Esa es la función de la iglesia. Y no sé si en esta mañana tal vez hay alguien que no conozca a Dios, o que haya nacido en una familia de creyentes. Pero muchas veces cuando uno nace en una familia de creyentes pensamos que nuestros hijos, por el hecho de nacer en una familia de creyentes, ya son hijos de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa, Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y cada hijo que nace en la familia de un creyente necesita ser tocado y restaurado por la sangre del Cordero de Dios. Y cualquier persona que esté aquí y no conozcas a ese Dios que yo te digo, mira, yo en esta mañana no te quiero presentar a un Dios que te va a bendecir toda la vida y que toda tu vida va a ser perfecta. No, quiero decirte, tu vida, si eres un hijo de Dios, no va a ser perfecta. Vas a empezar a andar en los caminos de Dios y el enemigo va a venir a intentar pararte, a intentar que tropieces, a intentar que te fijes en las cosas de este mundo, que dejes las cosas de Dios, que te apartes y sigas las cosas de este mundo, que tu afán no sea glorificar a Dios, sino que tu afán sea agradarte a ti mismo. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy se quiere agradar a sí mismo, no quiere agradar a Dios, no quiere pagar un precio. Y el precio es seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y estamos llamados a eso, hermanos.
Y si no te gusta pagar ese precio, quiero decirte que a lo mejor no has nacido de nuevo, pero si te digo esto, es porque hay esperanza. Hoy es día de salvación. Hoy te puedes acercar a Dios y nacer de nuevo. Pedir perdón por tus pecados. Decirle, Señor, creo que he sido un religioso. Sálvame, ven a mi vida y hazme un hijo tuyo. Y si no has conocido a Dios y es la primera vez que vienes, quiero decirte, necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas salir de aquí siendo un hijo de Dios. Porque si sales de estas puertas sin ser un hijo de Dios, o siendo un religioso sin conocer a Dios, si te pasa algo, no vas a entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos solo van a entrar aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, Dios y Rey. Y te invito en esta mañana a que te acerques a Jesús. A que pidas perdón por tus pecados, a que dejes tu orgullo, porque sabes, yo es algo que me he dado cuenta, es increíble lo orgulloso que llegamos a ser. Ahora tú puedes pensar, pero yo no soy orgulloso, yo soy una persona sencilla, ya eres orgulloso. ¿Te has dado cuenta? Piensas que tú no eres, pero cuando estás diciendo yo no lo soy, te estás enfrentando a tu propio orgullo. No sé si me has entendido, pero somos muy orgullosos, hermanos. No aceptamos correcciones, no aceptamos lo que el ministerio puede decir, no aceptamos corregirnos unos a otros, no aceptamos que la palabra de Dios nos diga lo que tengamos que hacer. No aceptamos, no aceptamos y no aceptamos. Como consecuencia, nos desviamos y nuestro fin es la perdición si no somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Y bendita disciplina. Bendito es caer en las manos de un Dios que nos ama. Porque su disciplina no va a ser como la nuestra. Su disciplina va a ser con amor. Para corregirnos, para ayudarnos, para hacernos entender y volver a sus pies. Mira, no pienses que eres bueno. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es el estado de todo hombre. Y muchas veces se predica un evangelio muy sencillo, un evangelio, acércate a Cristo, todo te será bonito, el Señor te ama. ¿Sabes una cosa? Lo que te voy a decir te va a sorprender. Dios no ama al pecador. ¿Lo sabías? Dios no ama al pecador. Dios ama a aquellos que son transformados por la sangre de Jesús. Y esto a lo mejor en tu mente no va a entrar y no lo estás... Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, cuidado, Juan 3:16 está hablando en pasado, Juan 3:16 emplea una palabra griega llamada cosmos, que involucra toda su creación, y muchas veces hacemos un evangelio en el que el hombre es la cabeza principal de todo, y la cabeza principal de todo es Cristo, no es el hombre. Y si Dios envió a Jesucristo es para darse gloria a sí mismo, no para dar gloria al hombre. Y en esa gloria que Jesús dio al Padre, la gracia de Dios cayó sobre aquellos que éramos unos pecadores y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué diferencia, ¿no? A lo mejor llegar a entender y comprender esto. Yo sé que es algo difícil. Es bastante difícil porque hemos sido muy mal enseñados muchas veces. Pero la palabra de Dios es la que confirma que Dios es el que recibe toda la gloria y no el hombre. La gloria es de Dios y Jesús vino para dar la gloria al Padre. Y al mismo tiempo, gracias a la misericordia de Dios, reconciliar al hombre con Dios. Por eso, si no conoces a Dios, acércate a Dios en esta mañana. Pídele perdón y acepta a Jesús como tu Salvador.
No se trata de una oración, se trata de algo más profundo. No es de repetir, porque muchas veces desde el púlpito, repite conmigo, no es cuestión de repetir. Es cuestión de que tu ser entero se vuelque ante la presencia de Dios, pidiendo y clamando perdón, suplicando misericordia, suplicando gracia. Y cuando eso lo hacemos de verdad, no es porque lo hayamos hecho nosotros, hermanos, es porque Dios ha abierto nuestros ojos. Y al abrir nuestros ojos hemos visto nuestra miseria y nos hemos acercado a Dios corriendo para que Él nos salve. Ahora bien, para aquellos que somos hijos de Dios, en el empezar de nuestro peregrinar en este mundo, tenemos responsabilidades. Hemos hablado en primer lugar, en el libro de Esdras se nos habla de la reconstrucción del altar y después de la reconstrucción del templo. Y sabes, en el Nuevo Testamento se nos dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. En el templo del Espíritu Santo no se puede sacrificar o poner fuego extraño. ¿Sabéis cuando se hacían los sacrificios en el templo y se ofrecía sacrificio extraño? Generalmente el que lo ofrecía moría, porque era castigado de inmediato por Dios. Y tú y yo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que ofrecer ese olor grato para que Dios sea glorificado, para que Dios pueda sentirse satisfecho por nuestra manera de vivir y andar por este mundo. Mira, para que veamos que lo dice la Biblia, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. Repito, 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo no sé si cuando lo has leído te queda claro lo que has leído, pero lo que nos está diciendo es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y que hemos sido comprados a un precio altísimo, a precio de sangre, hermanos. La palabra de Dios está escrita con sangre. No está escrito con un avión, no está escrito con una casa lujosa, está escrito con la sangre de aquellos que han querido seguir a Dios de verdad. Y si es necesario, tendrá que estar escrita con nuestra sangre. Pero si esto te da miedo, a lo mejor es que no estás tan cerca de Dios. Mira, lo importante es Dios, solamente Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, somos redimidos por Él, vino a morar a nuestra vida. Y el enemigo, como en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, de Yeshua, el enemigo va a querer parar tu vida, poner distracciones, poner personas que te carguen, personas que te sean de molestia, amistades que van a intentar distraer nuestra atención. Mira, muchas veces es lamentable esto, pero me he llegado a juntar con personas, con un talante, con... no sé cómo explicarlo, mejor que aquellos que son mis hermanos. Cuando yo he trabajado con personas creyentes y no creyentes, mirad, lo que estoy diciendo es que es lamentable, pero ojalá no sea así. Es tan lamentable porque me han dado mejor testimonio aquellos que no son hijos de Dios que los que son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro trabajo es para que Dios sea glorificado. Y si somos hijos de Dios, es para que en nuestro matrimonio Dios sea glorificado. Y si somos hijos de Dios, es para que nuestros hijos lleguen un día a conocer a Dios y ser salvos. Y en nuestro andar y en nuestro caminar es para que Dios sea glorificado. Y para que, en vez de nuestras muchas palabras, nuestro ejemplo y nuestra vida
den la señal de que somos hijos de Dios. No es bla, 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 hermanos. Hay muchas personas que saben hablar muy bien. En el retiro Ángel, creo que fue, decía que tenía un problema, que no se comunicaba muy bien, que no sabe. ¿Fue en el retiro Ángel? Sí. Hay muchos que como Ángel no sabemos hablar, no nos cuesta la comunicación, pero no es cuestión de comunicación. No es cuestión de decir yo soy. ¿Sabéis de qué es cuestión? Es de decir, Él es. Que nuestra vida se vea a Él. Que nuestro en andar y vivir en todo se vea a Cristo y no a nosotros. ¿Qué es lo que pasó en el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que pasó en el pueblo de Judá? Que se creían que por ser el pueblo de Dios no les iba a pasar nada. Que podían vivir como quisieran. Que podían hacer lo que quisieran. Pero Dios les advirtió durante años y años y años, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ellos dijeron, no nos volveremos. Y la cuestión fue el castigo de Dios sobre ellos. Se alimentaban de lo que las otras naciones tenían. Tú y yo nos alimentamos de lo que vemos, de lo que oímos, de la gente con la que nos rodeamos. Vivían de sus experiencias pasadas, igual que nosotros vivimos muchas veces de nuestras experiencias pasadas. No queremos tener experiencias nuevas o limitamos el poder de Dios, y el poder de Dios no lo podemos limitar y tenemos que tener experiencias con Dios todos los días. Eso no quiero, en esto de decir experiencias con Dios, yo no quiero decir que nos quedemos traspuestos blancos, no. Lo que quiero decir es que en nuestro vivir de cada día tenemos que experimentar la gracia de Dios. Tenemos que experimentar la misericordia de Dios. Tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios. Que cuando se nos vean, digan, es un hijo de Dios. Que cuando alguien entre en nuestra casa, no se huela humedad, se huela a Cristo. ¿Creéis que esto no es importante? Es importantísimo. Pero dejaron el fundamento. Dejaron el fundamento de sus vidas. Dejaron la palabra de Dios. Y tal vez en nuestro tiempo, a lo mejor, tal vez nos hemos convertido en religiosos. En que aceptamos ciertas cosas y otras cosas no las aceptamos. En que muchas veces podemos convertirnos en profesionales de la palabra, de la predicación. Podemos convertirnos en profesionales de la música. Pero mira una cosa, yo puedo hablar muy bien. Uno puede tocar muy bien, cantar increíble, tener un don de gentes y decir, ostras, qué persona tan maravillosa, cómo me quiere, cómo me abraza. Ya sabes que yo no soy de abrazos ni de ciertas cosas, pero podemos ver a otras personas que sí y decir, uy, qué amoroso o qué amorosa, ¿no? Pero, ¿sabes? Eso no sirve de nada si no se transmite a Dios. No sirve de nada. Cuando yo me aparté, porque acabé harto de la iglesia, como muchas veces podemos quedar algunos, yo volví porque vi el amor de Dios reflejado en la vida de aquellos que estaban en la iglesia. Mi propósito era no pisar una iglesia evangélica nunca más. Había quedado hasta aquí. Pero ver el amor reflejado en otros, el amor de Dios, me hizo decir, Señor, yo quiero esto. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestras vidas? Podemos creer que estamos en el camino correcto. ¿Cuántos estamos en el camino correcto? Todos, y si estoy seguro, no levanten la mano, por favor, y muchas veces levantaríamos todas las manos. Todos tenemos el pleno evangelio, ¿verdad? Y todos levantaríamos la mano. Pero a lo mejor estamos equivocados, hermanos. Nos hemos autoexaminado nosotros mismos. Nos hemos confrontado con la palabra de Dios. Hemos visto que el fruto del Espíritu Santo está en mí. Hermanos, el ser un hijo de Dios no es un juego, es una vivencia que muy pocos quieren hacerla y que muchos se embarcan en esta carrera y que tal vez llegue un día que podamos a lo mejor estar, me voy a meter yo también, podamos estar ante el trono de los cielos y decir, Señor, Señor,
si yo en tu nombre prediqué a la congregación, si yo, Señor, en tu nombre hice milagros, Señor, Señor, y a lo mejor el Señor, ¿os imagináis? Tú imagínate, estás en la presencia del Señor y que el Señor te diga, apártate de mí, nunca te conocí. Por eso, hermanos, tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Es que es tan grande. Disculpad, pero es tan profundo lo que tendríamos que hacer, porque si no estamos perdidos. Y de verdad que me duele. Yo creo que aún a Dios le duele más cuando vivimos unas vidas tan mediocres, muchos de nosotros. Efesios 4:30. Buscarlo, por favor. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabéis lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo que mora en ti y en mí puede sentirse triste por tu manera y por mi manera de vivir. Puede sentirse avergonzado por cómo andamos. Y de verdad que tenemos que autoexaminarnos a la luz de la palabra para ver si nuestra vida está rindiendo aquello que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que muchas veces habla de nosotros es la prueba. Judá, Jerusalén, había sido masacrada, su templo había sido destrozado, el altar había sido profanado, sus muros habían sido derribados. Y sabes, cuando la prueba viene a nuestras vidas, me he dado cuenta de algo que refleja lo que hay dentro de nosotros. Y cuando refleja lo que hay dentro de nosotros, descubre nuestro corazón, descubre lo que somos, descubre si somos intolerantes, descubre si somos orgullosos, descubre si amamos a Dios, descubre si estamos sometidos al ministerio, descubre todo. Cuando la prueba y la confrontación viene a nuestra vida, pone de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. Y hermanos, las pruebas no son malas. Malas son las tentaciones. Pero las pruebas lo que hacen son forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque tú y yo tenemos el carácter de Cristo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Mira, en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 6 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y cuando la prueba viene a nuestra vida, y muchas veces no entendemos lo que nos está pasando, cuando nuestra solución, porque siempre tú y yo buscamos soluciones ágiles, rápidas. No dejamos que Dios nos hable. Y cuando estamos en medio de la prueba, lo que solemos hacer es huir o coger una solución lo más rápidamente posible, o echar las culpas a los demás. Pero lo que Dios hace es ver lo que hay en nuestro corazón. Y hermanos, en la prueba
se ve de verdad lo que hay en nuestro corazón. No seamos... Mira, uno puede tener muchos años en el Señor. Puede ser pastor, puede ser una persona muy experimentada y con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si en el momento en el que tú y yo somos probados, porque Dios nos va a probar hasta el día que nos vayamos delante de Él, a su presencia. Si en el momento que somos probados, en lo que Dios va a sacar lo que hay en nuestro corazón, si eso no lo vemos, hermanos, somos unos necios. Porque lo que Dios va a sacar es, mira tu corazón, ¿has guardado mis mandamientos? ¿Has sido de bendición? ¿Has puesto tú la otra mejilla? ¿Has perdonado? ¿Has amado? ¿Has ayudado? ¿Te has sometido? Saldrá a luz lo que hay en nuestro corazón. Y si no lo vemos, volveremos a ser probados y probados en lo mismo, hasta que Dios nos haga entender por fin cómo somos cada uno de nosotros. Empezábamos diciendo que el pueblo sin visión perece. Y es que Dios tuvo que hacer una limpieza en el pueblo de Israel para que pudiera tener una visión correcta de cómo debían andar, de cómo se tenía que comportar de verdad. Mirad, el pueblo de Dios tiene que tener una visión correcta de lo que Dios quiere y de lo que la palabra de Dios dice. Cuando fueron a la conquista de la tierra prometida, se enviaron 12 espías. 10 de esos espías dieron a entender una verdad distorsionada. Los otros 2 espías, que fueron Josué y Caleb, dijeron la verdad. Dijeron, es verdad lo que están diciendo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Te das cuenta de la diferencia? Muchas veces las cosas las podemos ver distorsionadas. Podemos creer, y es que el pueblo creyó la mentira de 10 hombres y no la verdad de 2 hombres. Y hermanos, tenemos que creer la verdad de Dios, porque esos 2 hombres dijeron la verdad de Dios. Es que Dios estaba con ellos. Y es que, ¿verdad? Habría gigantes, habría lo que fuera, pero si Dios estaba con ellos, ¿quién podía hacer frente al pueblo de Dios? Si era Dios el que iba a pelear por ellos. No eran ellos, era Dios que iba a pelear con ellos. Y mira, como consecuencia del pecado de Judá, de Israel, en ese tiempo de los reyes, estuvieron 70 años dormidos. 70 años en que no se acordaban de las promesas de Dios, absorbidos por la sociedad en la cual vivían. Pues viviendo y comprando casas lujosas, casas grandes, poseyendo, y Dios tiene que hablarles seriamente. Vivís como queréis, pero mi casa está arruinada, mi casa está desierta. Y Dios habló por el profeta Zacarías para que se despertara a los hombres que Dios utilizó para poder obrar la vuelta a Jerusalén y reconstruir el templo. Mira, Dios utilizó a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, que pusieron los fundamentos del altar de Dios y reconstruyeron el templo. Dios utilizó a Esdras, sacerdote, escriba, docto en la ley, para enseñar la palabra de Dios, para que no se desviaran, porque es que construyen el altar, construyen el templo, y a los años el pueblo se vuelve a desviar. Y Dios tiene que decir, no, ahí te envío yo, Esdras, enséñales la palabra de Dios, instrúyeles y haz que anden por el camino correcto.
Al tiempo, a los años, llega Nehemías y ve que Jerusalén todavía no está reconstruida del todo. Los muros de la ciudad están destruidos, sus puertas asoladas, y empieza la reconstrucción de las murallas. ¿Y sabes cómo empiezan? Mira, Nehemías capítulo 4, versículo 17. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra, y en la otra tenían la espada. ¿Os dais cuenta? Y es que en la obra de Dios tienes que trabajar con la espada y ayudando lo que se tenga que hacer para que la obra de Dios sea acabada. La espada. ¿Dónde está tu espada? La palabra de Dios. Es esa espada que nos protege, que nos guarda, que nos ayuda. Y estos hombres tuvieron un llamado de Dios y una visión a seguir. Y yo de verdad tengo una visión. Y espero que me acompañéis. Los que me acompañéis seréis bienvenidos. Y habrá otros que no me quieran acompañar. Que Dios os bendiga. Y aunque yo y mi mujer nos pudiéramos quedar solos, no nos importa, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y porque si Josué dijo, creo que fue Josué, no sé si fue Josué o Caleb, yo en mi casa serviremos al Señor, yo quiero decirte, mi mujer y yo serviremos al Señor. Y no nos importa lo que los hombres piensen, lo que nos importa es lo que Dios va a pensar de nosotros. Porque al final de nuestras vidas vamos a dar cuenta delante de Dios y no vamos a dar cuenta delante de los hombres. Y yo no quiero... Ya he cometido bastantes errores. Tengo 60 años. Y he cometido tantos errores, hermanos, que no quiero cometer más. Que lo único que deseo es agradar a Dios. Y como Pablo dice, hay algo que no entiendo, que quiero hacer lo correcto y muchas veces no lo hago. Porque entiendo que mi vieja naturaleza muchas veces gana a la nueva naturaleza. Pero quiero agradar a Dios, no quiero agradar a los hombres, hermanos. Y mi visión es formar en esta iglesia 4 pilares sobre la cual funcionar. La primera, la santidad. No permitir cosas incorrectas. No esconder nada debajo de la alfombra. La santidad. Hebreos 12:14. Sin la santidad nadie verá a Dios. Hermanos, santidad. Santidad es apartarse para servir a Dios. No para servir a los hombres, para servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Segundo pilar, conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, ¿esto qué es? Pregunto, voz alta, contesten. Es la palabra de Dios. La conocemos. La leemos. Mira, si Miriam, que es la hija de mi hijo, si a ella se le da simplemente leche hasta que tenga 24 años, ¿cómo creéis que crecerá? Pues no crecerá, hermanos. Tendrá una enfermedad en la cual su cuerpo necesite otros nutrientes para poder desarrollarse y creerse. Y criarse, sí, gracias. Si tú y yo no leemos la palabra de Dios, segundo pilar, conocimiento de la palabra de Dios, si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, cualquier persona vendrá, nos sacará un texto fuera del contexto y dirá, esto es lo que tú tienes que hacer. ¿Conoces la palabra? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? Por favor, tenéis que leer la palabra de Dios. Tenéis que amarla. Porque sin ella estás perdido. Va a venir cualquier persona y te va a decir, hermanito, hermanita, vente conmigo. Hermanos, por favor,
o leer la palabra de Dios. Por favor, tener santidad. Tercer pilar, aprender a tener comunión con Dios y con mis hermanos. Por favor, hermanos, tenemos que orar todos los días. Os lo vuelvo a repetir, por favor, hermanos, tenemos que orar todos los días, hablar con Dios. No basta con hacerlo con mi mujer y mis hijos, no. Necesito el tiempo en que yo me acerque a Dios para hablar a solas con Él. Y necesito tener una relación sana con mis hermanos, donde el orgullo no prevalezca ante el amor de Dios. Y cuarto y último pilar, sobre lo cual me gustaría que esta iglesia funcionara, es buscar a los perdidos. Estamos aquí para buscar a los perdidos, a aquellos que no conocen a Cristo. Me molesta mucho, hermanos, de verdad, me molesta mucho. Es algo que me saca fuera de mis casillas y que me hace a veces perder el control de mi vida. Cuando veo que entra alguien a lo mejor mal vestido por esa puerta y que hay otro hermano de esta iglesia que lo mira así. Es algo que no soporto. Y también os pido que me ayudéis, si hay alguno que haga eso, que por favor me pare, antes de que me disparate. Porque no puedo soportar que se mire con desagrado a cualquier persona que entre por esa puerta. Y en esta visión de santidad, de conocimiento, de aprender a tener comunión con Dios y mis hermanos y a buscar a los perdidos, hermanos, esto es una tarea muy difícil. Y se necesita la ayuda de aquellos que formáis parte de esta congregación. Podemos fallar, pero nos tenemos que ayudar y estimular los unos a los otros y empezar a hacer las cosas bien hechas. A los que tal vez lleváis un tiempo viniendo y todavía no sois miembros o habéis pedido membresía, generalmente cuando uno va a una iglesia por un determinado tiempo, generalmente aquí para ser miembro tienes que pasar el periodo de 1 año. ¿Por qué 1 año? Porque queremos conocerte y porque también queremos que nos conozcas. Queremos que conozcas nuestras formas. Queremos que conozcas nuestras doctrinas, queremos conocerte a ti, porque a lo mejor, Joselito una vez me contaba que él fue formado en la superfe, ¿verdad, Joselito? Amén. Y él tuvo un pastor que le ayudó y cogió la palabra de Dios y le dijo esto, y estuvo formándolo de nuevo para poder entender que la superfe es una mentira asquerosa del diablo. Y necesitamos, cuando llevamos un tiempo en la que nos hemos conocido, querer ser miembro. Querer ser miembro, ¿por qué? Porque necesitamos pertenecer a una comunidad. Tú necesitas, el que es un hijo de Dios necesita pertenecer a una comunidad en la cual pues poder participar de las cosas que se hacen, poder convivir, tener armonía, servir en la iglesia, y no todos son pues cosas así. También está el compromiso, y el compromiso que requiere ser fiel a los cultos, ser fiel en tus ofrendas y tus diezmos. Y cuando digo esto, yo ofrendo diezmos, ser fiel en tus ofrendas y diezmos. Pero es que yo estoy ayudando a veces yo me he encontrado, ¿no? Y me han comentado otros pastores, ¿no? Es que en la iglesia hay hermanos que están diezmando a su país. Mira, si estás diezmando en tu país, pues durante un tiempo podrás hacerlo. A mí, sinceramente, que ayudes, si la congregación donde tú has salido está mal, durante un tiempo no me parece mal.
Pero si llevas un año o año y medio o 2 años viniendo, donde tú te alimentas, tú tienes que apoyar también con tu economía. Y si no quieres hacerlo, no te alimentes. Coges el YouTube, te conectas con tu congregación, te quedas en tu casa y te alimentas y envías tus ofrendas y participas desde tu casa. Y a lo mejor puedes decir, pero qué barbaridad está diciendo. No, no. Compromiso. Dios es un Dios de compromiso. ¿O no es un Dios de compromiso? Dios es un Dios de pactos. Y no son como nosotros, que hoy estamos y mañana no estamos. Pero Dios es un Dios de compromiso y de pactos. Y cuando participamos y estamos involucrados en la visión de la iglesia y en la iglesia, Dios bendice nuestras vidas. Porque nuestro corazón no puede estar dividido, no puede estar, me gusta esto de aquí, pero me gusta más esto de... Mira, olvídate, si quieres seguir viniendo aquí, olvídate de tu iglesia. Si lleva más de 1 año, 2 años, mira, en tu iglesia se hacían las cosas de una manera, y aquí se hacen las cosas de otra manera, conforme a la visión que Dios nos ha dado, o me ha dado a mi esposa y a mí. Entonces, porque a veces, es que esto se hacía así, es que, mira, me importa un pepino cómo se hacían las cosas antes en esta iglesia y cómo se hacía en tu iglesia. Yo tengo que responder a la visión que Dios me ha dado a mí y a mi mujer para esta iglesia. Y si quieres acompañarme, bienvenido. Si no quieres acompañarme, que el Señor te bendiga. Caray. Mira, ¿por qué digo esto? Porque fue lo que pasó en la reconstrucción de Jerusalén, en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción del altar de Dios. Hubieron personas que paralizan la obra de Dios, que desanimaron, que no ayudaron, que fueron trompiezo en vez de ser de bendición y de ayudar. Personas que pararon la obra de Dios. Mira, desde que he sido un creyente, desde mis años de juventud, hay algo que he visto en las iglesias, que antes me hacía gracia, pero ahora que soy pastor ya no me hace gracia. He visto los pequeños salvadores de la iglesia. ¿Sabes? En muchas congregaciones hay pequeños salvadores. Personas que se creen los únicos y que se quieren mejor que el pastor y que están ahí pues para hablar con los hermanos y decir, no crees eso, cree esto. ¿Sabes cómo se llama eso? Crítica. ¿Sabes cómo se llama más adelante? Murmuración. ¿Sabes cómo se llama? No sometimiento. Y yo no quiero una iglesia de no sometidos. Yo quiero una iglesia de sometidos a Dios y a la visión que Dios ha dado. En esta iglesia no necesitamos ningún salvador. Yo recuerdo que hubo un salvador hace años en esta iglesia. Lo recuerdo porque mi suegro una vez lo hablé con él. Pero el Salvador hoy ya no está. Está en otro sitio. Y se tuvo que someter al final a la autoridad que Dios había puesto en su tiempo, que fue mi suegro. Y yo no sé si queréis entrar conmigo en esta visión. Santidad, conocimiento, aprender a tener comunión y buscar a los perdidos. Si queréis entrar conmigo en esta visión, os voy a hacer un reto. A todos aquellos que sois miembros, me gustaría que pasarais al frente. ¿Hay alguien que quiera pasar al frente? ¿Que quiera venir?